El doctor Roberto Salvatierra de la Universidad Hispanoamericana nos ha ayudado a darle seguimiento por meses a la pandemia en el país y queremos conversar hoy con él sobre los últimos números que registra Costa Rica. Muy buenas tardes, doctor, y muchas gracias por enlazarse. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, por dicha. Agradecidos de contar con usted hoy, doctor. Claro, estamos para servirle. Doctor, cuéntenos cómo se comporta, ustedes que le han dado seguimiento desde la Universidad Hispanoamericana semana a semana a los números de contagio en el país y demás. ¿Cómo se comporta en este momento la tasa de contagio por COVID? Ok, nuestro último reporte la colocaba en 1.16, lo cual mantiene el aumento. Como estas tasas, ya lo hemos dicho muchas veces, tienen una referencia basado en los datos anteriores, digamos, si hoy tenemos 2000 y mañana tenemos 2010, se va a subir levemente. También hicimos un cálculo tal vez un poquito antes, porque nosotros lo sacamos semanalmente, casi que por semana epidemiológica, y en este momento sí tenemos un número que podría indicar una leve caída. Lo que pasa es que necesitamos los números para el final de los días que nosotros calculamos, cada 7 días, pero en realidad sí, estamos cercano a uno, lo cual nos dice que está estabilizando, está llegando a estabilizarse de cierta manera el índice básico de reproducción. ¿Qué podríamos esperar, doctor, para los próximos días? Tenemos bastantes semanas ya de estar en este pico. Hay algunos epidemiólogos que hablan de que faltan 30 días, otros dicen que unos 15 días en este pico. ¿Cuál es la estimación que hacen ustedes? Nosotros normalmente no nos gusta hacer estimaciones porque son muchas variables. Siempre hemos tenido mucho cuidado con este tipo de declaraciones. Sí, nos hemos unido a un investigador estadounidense que trabaja en Arizona, el cual es un analista de datos y nos ha dado una serie de proyecciones. De hecho, dentro de estas proyecciones estamos esperando que las próximas 2 a 3 semanas sean las más importantes de crecimiento. Obviamente, aquí hay muchos factores que no se pueden meter, como la disminución de movilidad y demás, pero estaríamos esperando que en las próximas 2 o 3 semanas veamos los puntos máximos de la pandemia y después de eso esperaríamos tal vez empezar a ver pequeñas reducciones. Por pequeñas reducciones digo disminuciones constantes en el número de casos. Eso es lo que estamos esperando basado en las proyecciones que hemos hecho con colegas de otros países. Es decir, doctor, en las próximas 2 o 3 semanas tendríamos una situación peor de la que tenemos en las últimas 2 o 3 semanas, las próximas 2 o 3 semanas que vendrán. Según lo que hemos proyectado, sí, obviamente hay factores ahí que cuesta mucho calcular, como digamos en este momento tenemos un aumento de las personas en casas del 10%, lo cual esperaríamos que disminuya la cantidad de casos, pero sí, básicamente veríamos todavía un aumento en las próximas 2 o 3 semanas para ya empezar a bajar dentro de ese tiempo, después de esas 2 o 3 semanas. Doctor, es que los números son preocupantes porque inclusive hoy hablaba el doctor Mario Ruiz por la mañana que solo entre sábado y domingo se registraron 50 muertes en el país. Las cifras son alarmantes. Sí, en realidad esto es un número que nosotros lo calculábamos y lo teníamos completamente esperado. Nosotros tenemos una un índice de mortalidad de 1.4, se ha mantenido constante durante la pandemia. En las últimas semanas, normalmente lo que hacía era que caía y se mantenía en 1.3 unos días, volvía a subir a 1.4, por dicha nunca ha subido a 1.5. Si uno fácilmente, matemáticamente, coge 3.000 casos que se dieron hace 15 días, y calculamos el 1.4%, nos va a dar una mortalidad de 40 personas. Y eso es lo que nosotros estaríamos esperando. Después de que se han reportado 3.000 o más casos, 15 días después, estaríamos esperando una mortalidad calculada de 40 personas. Conforme va cayendo el sistema de salud y ya todas las personas no tienen la misma oportunidad de curarse porque los sistemas no les pueden ofrecer lo mejor, este número aumenta, pero exactamente ese es el número que estamos esperando. 40 fallecidos por día, 15 días después del reporte de casos. Los números matemáticamente están dando correcto, lo cual es bastante ominoso y ya dijimos que este número podría llegar a subir dependiendo del sistema de salud, cómo se mantenga. Ustedes, doctor, bueno, sacan las tasas de contagio, están al pendiente de todo el seguimiento. También hay datos importantes que ustedes manejan a nivel de cantones, de cuáles son los cantones con las tasas más altas y más bajas del país. En este momento, ¿cuáles son las zonas, los cantones de mayor riesgo? Bueno, en este momento tenemos muchas regiones en todo lo que viene a ser el área de Cartago, también tenemos problemas en algunas regiones de San José,
Lo que sí queremos dejar muy en claro es que no podemos casi que llegar y decir, ustedes, ustedes y ustedes. Por ejemplo, Punta Arenas tiene un índice de reproducción altísimo, Liberia tiene un índice de reproducción sumamente alto, pero en este momento, basado en nuestra clasificación, tenemos un 82% del país en lo que nosotros llamamos un grupo de alto riesgo, donde hay más de tasas mayores de 500 por millón de personas. Y les explico, se calcula por millón de personas, no porque haya 1 millón de personas en los distintos cantones, sino es un estándar internacional que se saca. Entonces, pensémoslo así, el 82% del país en este momento tiene tasas sumamente altas de contagio de COVID, donde, insisto, vemos lugares como Liberia, Pérez Celedón, Cartago, El Guarco, algunas regiones de Alajuela, con tasas de reproducción casi de 2, ¿verdad? De unos 50 y superiores. Doctor, ¿y cuándo podríamos ver reflejados en los números las nuevas restricciones que tenemos? Bueno, ya tenemos una semana con estas restricciones de movilidad y demás. ¿Cuándo podríamos ver una baja o que se vean reflejadas esas medidas en el número de enfermos? Nosotros casi siempre hemos visto que el cambio se va dando aproximadamente 15 días después, pero es que no solamente es movilidad, una de las cosas más importantes es el distanciamiento social y el uso de mascarillas, y nosotros hemos visto, basado también en números que en realidad no son investigaciones de nosotros, son de la Universidad de Maryland, la gente, llegamos a un punto máximo de utilización del 95% de las mascarillas y hemos ido cayendo. En este momento nos basamos siempre entre el 90 y el 92% de personas utilizando mascarillas. Entonces, con estos bajonazos, siendo que lo mejor que se puede utilizar es la utilización de mascarillas, bueno, siendo que ustedes tal vez lo ven alto, 92%, pero debería ser todavía más alto esto, más la restricción. Normalmente, como le digo, son 15 días para ver los cambios en la cantidad de casos, lo cual nos viene a poner también en los puntos máximos donde nosotros habíamos calculado con los investigadores de Arizona. Entonces los números pareciera que van siendo congruentes por más de un lado, ¿verdad? Doctor, ¿y a qué atribuyen ustedes que en el peor momento de la pandemia, cuando tenemos los números más altos, justamente se esté disminuyendo el uso de la mascarilla? Confianza. Eso ya nosotros lo hemos dicho. Y hay un término que acuñamos desde el año pasado donde ya hablábamos de cansancio social. El cansancio social, y yo lo entiendo, digamos, ayer yo estaba viendo un programa de televisión y una gente ganó y los vi cómo se abrazaron y dije, escucha, hasta cierto punto, esto es lo que nosotros hacemos como humanos. Nos gusta celebrar, abrazarnos, disfrutar de la compañía. Somos seres sociales, son políticos, que es un concepto que se utiliza. Obviamente estamos cansados de tener este distanciamiento social, de estar separados, de no tener fiestas, de un montón de situaciones. Ese cansancio nos está haciendo que bajemos la guardia y es comprensible. Lo mismo vimos durante la pandemia en 1918. Los casos en San Francisco aumentaron después de que estaba completamente controlado, meses después, porque la gente se empezó a confiar, porque estaban cansados. Doctor, ¿cuál fue la evaluación que hicieron ustedes desde la Universidad Hispanoamericana en relación con los centros educativos? Sí, interesantemente el Ministerio de Educación Pública había puesto la cantidad de casos que se iban dando punto por punto durante cada quincena desde el inicio de clases. Nosotros nos pusimos a analizar esos datos, incluso a sacar tasas de reproducción, y encontramos datos sumamente interesantes, como por ejemplo el aumento, o sea, la forma de aumento que se dio en los centros educativos y en el resto del país fue exactamente igual, pero las tasas de reproducción en los centros educativos fueron sumamente altos. Estamos hablando que vimos tasas de reproducción cercanas a 4. Por una persona, 4 personas infectadas, lo cual favorece decir que sí es cierto, en lugares encerrados donde en este caso hay muchos niños, vimos un aumento increíble de casos. Incluso la penúltima vez que se hizo un reporte al 29 de abril de este año, de la quincena anterior pasamos de 280 casos en centros educativos a 1024 casos en centros educativos, y la semana que sigue fueron, la semana del 6 de mayo,
pasaron a 950 casos. No solamente eso, sino que vimos un efecto que se llama el efecto clúster, donde un grupo de personas van a tener muchos casos dentro de ambientes cerrados, y lo vemos muy claramente en el Colegio Técnico Profesional de Upala, donde se reportaron 21 casos de COVID solamente en ese centro educativo. El Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Celedón también presentó un número aumentado de casos, 17 casos solamente en ese centro educativo. Y piénselo así, la media de los 1.400 centros educativos que reportó el Ministerio de Salud de ese periodo de inicio de clases al 6 de mayo fue de 2 casos por centro educativo. En Upala y en Pérez Celedón o en el Liceo Poás vimos más de 15 casos por esos centros, ¿verdad? Lo cual nos hace pensar. Es decir, doctor, ¿es correcta la decisión del Ministerio de Educación Pública de haber suspendido justamente desde hoy el curso lectivo por casi 2 meses? Era correcta, era justa y era necesaria. En realidad, cuando nosotros nos sentamos a ver, y puede ser que a mucha gente no le guste esto, los colegios basados en los datos que tenemos se comportaron como superclústeres de infección. Fueron puntos donde, o sea, piénselo así, Costa Rica siempre se ha mantenido en los peores momentos en tasas de 1.50 máximo a nivel nacional, de 1.30. Incluso yo me senté y volví a revisar los datos matemáticos y le pedí a nuestro estadista, el excelente Roger Bonilla Carrión, que le dije, Roger, ¿puedes volverme a revisar estos datos? Y los volvimos a revisar y nos quedaron datos como índice de reproducción de 4. O sea, eran centros, eran hervideros de infección, y por dicha se tomó la decisión adecuada por medio del Ministerio de Educación, cosa que aplaudimos realmente. Sobre los datos de vacunación, doctor, que ustedes también han evaluado, ¿hay muchas diferencias entre los cantones del país en cómo avanza ese proceso de vacunación? Sí, en realidad ha sido interesante ver que hay lugares como por ejemplo Coronado, que ha estado con muchísima fuerza en vacunación, Pérez Celedón también, la región de Turrialba, pero también hay que ver que aquí lo que tenemos son números absolutos. En realidad nosotros todavía necesitamos algunos cálculos de población para ver las tasas, para poder de verdad compararlos. Si bien es cierto, un lugar como Pérez Celedón tiene muchísima cantidad de personas vacunadas, la cantidad de personas que hay en un cantón como Pérez Celedón es sumamente alto. Coronado, por ejemplo, no tiene una población tan alta, Desamparado sí. Entonces necesitamos equiparar todos estos con poblaciones para ver las tasas efectivas de vacunación. Pero sí reconocemos que hay lugares donde, como decimos nosotros los chicos, se han puesto las pilas, han vacunado a muchísimas personas y en realidad son lugares que están aportando muchísimo al 10-11% de vacunación que llevamos en este momento, lo cual es bastante bueno, y con la nueva entrada de vacunas sé que esos números van a ir aumentando constantemente. Inclusive, doctor, bueno, conforme se ha ido protegiendo a la persona, a los adultos mayores y las personas en riesgo, también ha ido moviéndose el promedio de la persona que requiere hospitalización o servicios médicos. Hablaba hoy el doctor Mario Ruiz por la mañana que la edad promedio ya de atención está en 50 años. Es gente realmente muy joven la que está requiriendo en este momento el servicio hospitalario. De hecho, ha sido interesante. Yo siempre pienso en una toma de la Guerra de las Galaxias donde estalla la Estrella de la Muerte y va saliendo con el fuego detrás una nave. Exactamente eso es lo que nos ha ido pasando. Empezamos la vacunación en el punto clave donde viene el fuego detrás de nosotros y básicamente vamos escapando por poquito, con un poquitito de lo que hubiera pasado. Si no se hubiera vacunado este grupo de adultos mayores, nuestro tasa de letalidad básicamente podría andar en números muy altos, en números de 2, en números de 3. Por dicha, el grupo que se vacunó y se sacó muy efectivamente de las tasas de letalidad están haciendo que las personas que se están infectando en este momento en realidad tengan mayor capacidad de defensa sobre la enfermedad. Lo que sí queda son las personas como yo, las personas gordas, las personas obesas y personas con problemas de otro tipo, cardiovasculares, hipertensos, asmáticos, enfermedades como EPOC, que se vuelven en este momento los targets para la enfermedad, que yo siempre he dicho que es una enfermedad oportunista que aprovecha a las personas con problemas, y estas personas son las que en este momento están falleciendo y tienen problemas. Por ende, son las que más tenemos que pasar a cuidar en este momento. Y por dicha, en los centros donde ya se puede, están empezando a vacunar a los mismos, ¿verdad?
Doctor, el llamado de atención lo hemos hecho muchísimas veces, por lo menos aquí en la edición de Telenoticias tratamos en todas las ediciones de hacer un llamado a la población a tener cuidado, pero yo quisiera que usted nos dé un mensaje a todas las personas de ese llamado de atención. Nos decía usted, faltan 2 o 3 semanas en que podría seguir agravándose este pico de pandemia que estamos viviendo. La gente ha disminuido el uso de la mascarilla. Un mensaje para la población, doctor, de que seamos conscientes, inclusive todo esto, 2 o 3 semanas de crecimiento, la gente con menos mascarilla y los hospitales al tope de atención. Yo les voy a poner algo muy sencillo. Ayer yo estaba sentado viendo cosas personales de las redes sociales y me di cuenta qué efectivos nos hemos vuelto durante las últimas semanas en dar el pésame. Cuando una persona fallece, antes decían, es que tal y tal, ahora la gente se ha vuelto muy efectiva, nada más dicen un abrazo, que estés bien, ya no le dicen no esté triste ni cosas por el estilo. Y esto es un fenómeno social. Hemos tenido una mortalidad en este año tan aumentada que incluso hemos mejorado en esto. La gente dice, es que me ahogo con una mascarilla. Definitivamente no han sentido una oximetría sumamente baja. La gente dice, es que las mascarillas son problemas. Nosotros, el personal en salud, a veces hemos estado parados 8 horas en una cirugía con una mascarilla. Hace poco un triatlonista hizo una triatlón con mascarilla y creo que quedó en segundo o tercer lugar. Sí, a veces se vuelve molesto y a veces es incómodo y tener algo en la cara, pero es algo mínimo que se les está pidiendo para defender, y como yo lo vengo diciendo hace muchos meses, lo único que les estamos pidiendo es tiempo para que cada persona que se enferma pueda tener los mejores cuidados y la mejor capacidad de salir de su enfermedad. Y yo ya lo dije una vez, cualquier persona que los sistemas de salud le tenga que quitar los servicios hospitalarios y tengan que dar una cama de UCI a una persona sí y a otra no porque no tenemos recursos, eso fue lo que yo definí como una eutanasia social. Y si seguimos en los mismos, cada persona que fallezca por no tener los recursos adecuados es culpa de nosotros como pueblo, como Costa Rica. Así que tenemos que ser muy conscientes y no me parece que se está pidiendo mucho, un rato en la casa y una mascarilla al salir. Doctor, muchísimas gracias por el espacio y por la información tan valiosa. Mañana hay números del Ministerio de Salud, es el informe semanal, así que vamos a estar a la espera y de seguro en los próximos días conversamos para ver el análisis que hacen desde la Universidad Hispanoamericana de estos números. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, Natalia, y gracias a todos. Muchas gracias, doctor.